Bueno, es un placer estar en Chile por primera vez en mi vida. Nos han recibido muy bien, nos han recibido con el corazón abierto a lo largo y ancho de Chile, más a lo largo que a lo ancho, obviamente. Ha sido un placer estar aquí, ir desde la Antártida hasta La Serena. No llegamos un poco más al norte, pero bueno, ya habrá ocasión. Les quiero agradecer su presencia y la invitación aquí. Y bueno, quiero hablarles un poquito de las cosas a las que pienso mientras estoy haciendo experimentos. Es decir, el tipo de preguntas que creo que todo el mundo nos podríamos hacer sobre qué es la genómica. Todo el mundo de alguna manera sabemos qué es la genética. La genética es algo muy obvio, vemos a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros papás, y sabemos que hay algo que se transmite, hay algo que se mezcla cuando dos seres humanos se reproducen. No siempre queda claro qué es lo que se mezcla, y tal vez a veces no es siempre la mejor mezcla, pero es la que sucede. Entonces, en ese sentido, la genética es algo conocido, es algo que desde el siglo XIX se empezó a estudiar. El famoso Gregorio Mendel, que cruzó sus chícharos en su convento en República Checa. Pero algo sucedió desde ese momento en que sabíamos que era la genética hasta ahora, que es la genómica y la secuenciación del genoma humano desde el año 2000. Entonces, esta es una de las fotografías que más me ha inspirado en la vida. Uno, por la belleza de la fotografía, de alguna manera estéticamente cómo está estructurada, ¿no? Estos dos hombres, que son Watson y Crick, que colaboraron para encontrar uno de los descubrimientos más grandes, tuvieron la suerte de estar en el momento exacto, en el lugar exacto, pero también de colaborar, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes en la ciencia, colaborar entre ellos. Se llevaban bien, uno era físico, otro era biólogo. A Watson le gustaba ver pajaritos, Crick siempre fue un poco más intelectual. Y una de las cosas increíbles de esta foto es que su descubrimiento los une, ¿no? El ADN, que de alguna manera no se ve en esa foto, se ve una especie de cosa rara, no se ve bien la forma de la doble hélice, pero los une su descubrimiento. Y por otro lado, tuvieron esa genialidad de hacer una molécula de tamaño humano, ¿no? No sé por qué se les ocurrió, en general nosotros hacemos cositas sobre nuestro laboratorio, pero ellos decidieron hacer una molécula gigante para enseñárselas a todo el mundo. Entonces es una historia de colaboración, pero también es una historia, de alguna manera, de una cierta injusticia. La historia de esta señora Rosalind Franklin, que tal vez todos escucharon, pero que ella realizó experimentalmente esta foto de rayos X, en donde se ve claramente que hay una especie de doble hélice. Y esta foto fue usada por Watson y Crick para encontrar la estructura de la molécula en doble hélice. ¿Por qué digo una historia de injusticia? Porque si ven aquí la foto del premio Nobel que se dio en 53, o tal vez un poco más tarde, ven que está Watson y Crick, que reconocen ahí. En medio de ellos está John Steinbeck, un escritor muy famoso de Estados Unidos. También están Max Perutz y John Kendrew, que son los que descubrieron la estructura de la hemoglobina. Entonces, al mismo tiempo, dos descubrimientos estructurales muy importantes, la hemoglobina y el DNA. Y está Maurice Wilkins, del lado izquierdo. ¿Y quién es Maurice Wilkins? Maurice Wilkins es el jefe del laboratorio de Rosalind Franklin. ¿Por qué no está Rosalind Franklin en esa foto? ¿Por qué ella no le dieron el premio Nobel? Bueno, no está porque desgraciadamente murió de cáncer de mama. Pero aunque estuviera viva no estaría ahí probablemente, porque el premio Nobel se lo dieron a su jefe, que es Maurice Wilkins, que sí interactuó y colaboró con Watson y Crick. Me gusta contar esa historia porque es una historia de que la colaboración y la comunicación es importante en la historia de la ciencia, y que de alguna manera a veces se crean injusticias, y más aún hace 50 años cuando las mujeres no hacían tanta ciencia. Después del descubrimiento de la secuencia de ADN pasaron muchos años, pasaron 50 años, para que finalmente se publicaran el genoma humano en el año 2000, y se publicaron dos versiones del genoma humano. ¿Por qué dos versiones? Bueno, la versión pública, que es la que se publicó en Nature, y la versión privada, que es la que se publicó en Science. Y esta es una historia no de colaboración, sino de competencia entre dos grupos, que es también algo que existe mucho en ciencia. Y la competencia se hizo entre este famoso Craig Venter y también el famoso Watson. Yo tomé estas fotos hace unos años. Ven que Watson ha envejecido, ya que vamos a hablar de extensión de la vida. Esa historia también tiene que ver con envejecimiento, pero también pueden ver que no es el único que envejeció, y en la esquina izquierda pueden ver a su servidor que también le han pasado los años. Pero entonces la historia de competencia entre estos dos grupos, Watson empezó ese grupo alrededor del año 97, Craig Venter, harto de la burocracia pública, decidió él mismo, asociándose con una empresa, secuenciar el genoma humano. Y en ese momento se tuvo mucho miedo de que el secuenciar de manera privada el genoma humano
quería decir que Venter iba a ser el dueño de todos nuestros genes de alguna manera, que iba a poder patentar todos nuestros genes y hacer lo que él quisiera. Y dentro de esa cuestión de patente también está la cuestión de cuántos genes teníamos. Y los científicos hicieron apuestas. Algunos científicos pensaban que íbamos a tener 1 millón de genes, otros científicos pensaban que íbamos a tener 5,000 genes. Había toda una especie de apuesta casi en bolsa de cuántos genes iban a tener. Y resultó que el resultado final es que tenemos 20,000 genes. Y eso causó una caída en la bolsa de las empresas de biotecnología, porque 20,000 genes es muy poquito. No son los 100,000 que pensábamos. Y si tú puedes patentar cada uno de los genes, bueno, tener 100,000 es mejor que tener 20,000. Bueno, resultó también que los genes no se pueden patentar. No puedes encontrar una secuencia de un gen y decir, esta secuencia es mía. Y la idea detrás de eso es que un gen es un producto natural, claramente, es algo que viene desde las bacterias, desde nuestros ancestros hasta nosotros. Lo que sí se puede secuenciar es la utilización de un gen para algo en particular. Entonces, por ejemplo, si un gen codifica por una enfermedad y yo tengo una cura a esa enfermedad modificando ese gen, yo puedo patentar ese proceso. Entonces, la presentación del genoma humano dentro de esta competencia llegó finalmente a algo que era una especie de consenso, en donde se llegó a la Casa Blanca y en donde el director siguiente del proyecto del genoma humano, que era Francis Collins, se juntó con Craig Venter, con nuestro queridísimo Bill Clinton, y hicieron una especie de declaración grandilocuente, como le gustan hacer a Bill Clinton, diciendo que finalmente se había llegado a este hito, que era el genoma humano, etcétera, etcétera. Pero probablemente ustedes ni se acuerdan de esto. Esto es en el año 2000 y pasaron 15 años desde ese maravilloso hito en donde iba a cambiar de alguna manera la medicina humana. Y esto de alguna manera me recuerda otro tipo de hitos que han sucedido en la historia humana y también en la Casa Blanca, y también con el señor Bill Clinton, que es promesas de paz que no se han logrado. Entonces, bueno, hay que tener cuidado a veces con lo que dicen los políticos y en los dos casos es una lástima que no se hayan logrado esos acuerdos de alguna manera. Pero bueno, el doctor Watson quedó muy contento. De alguna manera él pasó del alfa al omega del DNA, porque está asociado desde la secuencia, desde la estructura de la molécula de DNA hasta el genoma humano. Y si tú él era el director de un laboratorio en Estados Unidos y de regalito te mandaban, cuando comprabas tecnología en el laboratorio, te mandaban su estatuilla. Bueno, entonces, ¿qué es el genoma humano? El genoma humano son 3.200 millones de secuencias de pares de bases, que es más o menos equivalente a, lo pongo en proporción de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, entonces bueno, lo pueden dividir entre 4, más o menos tiene Santiago, creo. Bueno, es una gran cantidad de información, podemos llenar banquetas y banquetas. Claro que en nuestros días ya nadie usa directorios telefónicos, todos tenemos nuestros teléfonos. Y un genoma humano cabe en tu teléfono, son 3.2 gigabytes, lo puedes cargar, lo puedes portar. Es algo muy accesible de alguna manera. Pero secuenciar un genoma humano es algo extremadamente complejo. Es equivalente a tomar 800 directorios telefónicos, porque necesitamos tener el genoma humano repetido varias veces para estar seguro que está completo, cortarlo en tiritas y luego reconstruirlo. Alguna vez han hecho rompecabezas, mi máximo ha sido de 5,000 piezas, pero más que eso no se los recomiendo, y para eso necesitamos tener aproximaciones de computación, cosas como lo hace el doctor Mas y cosas también como las que hacemos en IBM, para poder reconstruir ese directorio telefónico que es de alguna manera toda nuestra información genética. Una de las sorpresas, aparte de que eran solo 20,000 genes, es que nuestro genoma es 5 veces, el genoma de la cebolla es 5 veces mayor al genoma del ser humano. Entonces esta idea de alguna manera que tenemos que el ser humano es el centro de la creación, de alguna manera no funciona en cuanto al número de genes. La cantidad de ADN que tiene una cebolla es 5 veces mayor a la que tiene un ser humano. Entonces hay algo más complejo que solo el tener 20,000 genes, como ya dijimos. No es solo el número de genes lo que define la complejidad, sino de alguna manera es cómo interactúan esos genes. ¿Qué ha cambiado entonces desde el año 2000 en donde se secuenció el primer genoma y 15 años después ahora? ¿Por qué no ha pasado tanto? ¿Por qué mucha gente no sabe qué es la genómica, no sabe qué es un genoma? Una de las cosas que ha sucedido y que va a hacer que cambie completamente este paradigma es que el costo de un genoma pasó de ser $3,000 millones en el año 2000 a hoy ser $1,000. Cuando el precio de una tecnología cambia tan abruptamente, 3 millones de veces, quiere decir que va a tener un impacto social. No hay de otra.
el teléfono celular, el avión, el coche. Son cosas cuyo precio ha caído 100, 200, 1000 veces. Aquí estamos hablando de 3 millones de veces. Entonces, podemos estar seguros que la revolución viene en realidad de eso, de la baja en el precio de la secuenciación. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que pensábamos que un solo genoma nos iba a dar toda la información posible, que ahí estaba codificado todo, que un gen nos iba a describir cada uno de los rasgos que nos define. Pero no, la cosa es mucho más compleja. No es que un gen determine si yo voy a hablar en español, o si voy a preferir ciertas comidas, o si voy a tener ciertas enfermedades. Es algo mucho más complejo, es el conjunto de los 20.000 genes, y ya les explicaré un poco más cómo, que determinan nuestras funcionalidades. Entonces, de alguna manera hay información que se transmite vía los genes y luego esa información es usada por el cuerpo en desarrollo para construir un cuerpo, que son dos tipos de información de alguna manera. Aquí tienen una gráfica de la cantidad de ADN que se ha secuenciado y como pueden ver, hasta el año 2000 se había secuenciado el equivalente de un genoma humano. La escala va de 10 en 10, pero del año 2000 en adelante se secuencian cada vez más cantidad de ADN. Una de las cosas que pasó fue que hubo una revolución en cuanto a la manera en que se secuencia el ADN, que es lo que pueden ver en la línea roja. Es la segunda generación del tipo de secuenciación. Y como pueden ver, muy rápidamente sobrepasaron la cantidad de ADN que se había secuenciado antes. Si ustedes piensan en esto y piensan en el hecho de que la población mundial está creciendo, y probablemente estas son un poco las tres predicciones, puede seguir creciendo, puede bajar o puede estabilizarse, lo más probable es que en el año 2100 seamos 10.000 millones de gentes, que África ya habrá hecho su transición demográfica, como lo hizo América Latina, donde pasamos de tener, yo tengo 8 o 9 tíos, 50 primos, a tener ahora 2 hermanos, y mis hijos, y mis hermanos probablemente tendrán 1 o 2 hijos. Es algo que pasó en toda América Latina. Bueno, si multiplican el precio por la cantidad de gente que va a haber, pueden saber que hay más de 1.000 millones de terabytes. Entonces, la genómica es una ciencia de la computación, es una ciencia de la información, es una ciencia del procesamiento de datos. El último ejemplo es el proyecto genómico en Inglaterra, donde están secuenciando los genomas de 100.000 personas. Entonces, realmente esto se está volviendo algo masivo, democrático y que probablemente será acceso a todo el mundo, no solo a una cierta élite. Entonces, yo les hablaba de la complejidad que hay detrás de un genoma. La complejidad está un poco… esta es la imagen de esa complejidad de alguna manera. Esos 20.000 genes tienen que ahora ponerse y establecerse en redes de conectividad entre todos los genes. Entonces, por ejemplo, aquí es un caso particular en donde una célula está en una cierta situación, un genoma está en una cierta situación, y algunos genes tienden a estar más presentes, que son los que están en verde, otros a estar menos presentes, que son los que están en rojo, y unos a quedarse establemente, que son los que están en amarillo. Espero que todo el mundo pueda ver esos tres colores bien, porque esa es una de las enfermedades genéticas que tienen los seres humanos, que es no poder distinguir verde, rojo y amarillo. Una de las cosas que ven en esta red es que en ciertos puntos hay mayor conectividad. Por ejemplo, arriba se ve ahí un solo gen que se conecta con muchos otros. Y hay diferentes estructuras. Entonces, justamente entender esas estructuras y cómo se regula es ahora el gran problema. El gran problema no es codificar, no es saber la secuencia de los genes, sino saber cómo entre ellos interactúan para generar enfermedades, propiedades biológicas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el trabajo arduo que tenemos que ahora hacer y que requiere muchos más datos, muchas diferencias entre los diferentes experimentos que se hacen para poder realmente entender qué es lo que está detrás del genoma humano. Entonces, de alguna manera, sí, avanzamos mucho en 15 años, vamos a poder tener muchos datos, pero todavía quedan muchas incógnitas. Y no es simplemente que vamos a llegar a modificar un gen y poder cambiar la inteligencia o poder cambiar la estatura del ser humano, etcétera. Son cosas mucho más complejas, porque qué tal que caemos en un gen que justamente está muy conectado y que decidimos modificarlo, pues va a modificar todos los genes que están alrededor de él. Entonces no es una cosa aislada, es una cosa compleja, dinámica, con la que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso cuando se habla de modificación genética y de eugenismo, etcétera, bueno, hay que tener también en cuenta esta idea detrás, ¿no? La naturaleza es compleja, interactúa, y querer modificar las cosas un poco con esta hubris humana puede a veces traer problemas de los que no podrías pensar si no conoces bien el sistema. Ahora, ¿cómo se podría aplicar la genómica al problema que nos atañe hoy, que es la longevidad?
Bueno, hay un proyecto que también hace Craig Venter, porque le gusta meterse en todos los proyectos un poco controversiales, que se llama el Human Longevity Project. Y la idea es secuenciar el genoma de gente que tiene más de 115 años y intentar entender entre esas gentes qué los distingue y qué los hace vivir más. Existen 2 islas, Okinawa y una isla en Grecia, en donde hay una proporción mayor de gente que tiene más de 100 años. Entonces hay que entender no solo los genomas, como en el caso del proyecto de Venter, sino también qué condiciones hay que hace que vivan más tiempo. ¿Es su nutrición? ¿Es el hecho que viven en una isla relajada en Grecia tomando café todo el día? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Bueno, parte creo que del problema del proyecto de Venter es que ¿sabrán ustedes cuánta gente hay en el mundo que tiene más de 115 años? ¿Alguien en esta sala conoce a alguien que tiene más de 115 años? O digamos, más de 110. ¿Hay alguien? ¿Sí? Creo que es el mismo que estuvo en mi plática el otro día. Bueno, hay 75 personas en el mundo que tienen más de 115 años. O sea, muy poquito. Yo no estoy visto que los chilenos no vivan mucho, pero dice, en total hay 75. Entonces, extraer de solo 75 gentes esa información genética, bueno, ya le dieron mucho dinero a Venter, pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, esa es una de las aproximaciones que se quieren hacer y que se puede con el genoma, con la secuenciación del genoma, intentar llegar. Una de las cosas que sí se puede hacer es, por ejemplo, encontrar enfermedades que dependen de un solo gen. Eso es algo que se hace de manera ya rutinaria. Hay muchas enfermedades que dependen de un solo gen. Por ejemplo, la fibrosis quística, esa depende de un solo gen. El cáncer de mama en mujeres depende de BRCA1 y BRCA2. Y puedes secuenciar y ver cuáles son las probabilidades que vas a tener de tener cáncer de mama y actuar consecuentemente. Es decir, tomar una decisión personal sobre si el riesgo de tener cáncer sobrepasa las molestias de tener que hacer esa operación de mastectomía. Yo tengo una amiga brasileña de 25 años que un día llegó a una cena y me dijo, me voy a hacer una mastectomía. Yo le dije, ¿cómo puede ser? A los 25 años no hagas eso, por favor, tienes toda tu vida, tienes una apuesta que hacer. Y me dice, bueno, no, resulta que me acaban de hacer el test genético y tengo la misma mutación que tiene mi hermana. Pero mi hermana está embarazada y ya tiene cáncer y no se puede hacer nada. Entonces yo mañana me voy a ir a operar. Y efectivamente hizo eso, y efectivamente también por suerte su hermana pudo tener su hijo bien y aún sigue aquí, aunque luchando contra la enfermedad. Entonces ese son el tipo de decisiones que vamos a tener que hacer gracias al genoma. Bueno, simplemente para acabar rápidamente, de que sabemos de longevidad es que dependiendo del tamaño del animal, por ejemplo aquí los elefantes son los que viven más tiempo. Entonces hay una especie de dependencia entre el tiempo que vives y el tamaño que tienes. También hay una dependencia entre tu rasgo metabólico, es decir, qué tanta energía estás usando, que obviamente tiene que ver también con el tamaño que tienes y con la longevidad. Entonces se piensan que hay 2 cosas que pueden influenciar: la dieta y también, de alguna manera, los genes de los que depende ese metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay un organismo pequeño que se llama C. elegans, que es una lombriz muy pequeña. Si se muta el gen DAF2, que es un gen que tiene que ver con la insulina, su vida se extiende 30%. Entonces hay una especie de idea que hay algo metabólico detrás que tiene que ver con esa idea de que la dieta puede tener algo que ver con la longevidad. También hay unos estudios que se hicieron en la Universidad de Wisconsin, en donde del lado izquierdo a este pobre simio, Rhesus, se le dio 30% más azúcar que al de la derecha. Y obviamente los rasgos son bastante más viejos, parece que envejece más rápido. Se tiene que pensar que también estos simios no están viviendo en libertad, están viviendo en jaulas, entonces probablemente hay que tomar un poco con una pizca de sal estos resultados. También el hecho que lo hicieron solo sobre 75 simios. De alguna manera ese número parece aparecer varias veces. Finalmente, en un descubrimiento muy interesante que tiene que ver con la isla de Pascua, hay una droga muy famosa que se llama rapamycin, que fue descubierta y aislada de un organismo que se encontraba ahí, que regula mucho los procesos metabólicos. Y se sabe que al usar esa droga en ratones se extendió un poco la extensión de vida de los ratones. Hay una persona, un investigador que da charlas TED muy famoso, Aubrey de Grey, que inclusive hizo una fundación para la extensión de la vida, diciendo que la vejez es una enfermedad y que obviamente hay que no solo extender la vida, sino que también luchar contra la vejez. Hace 10 años prometió que iba a traer grandes resultados y que iba a extender y mejorar el tipo de vida. Como pueden ver, 10 años después,
creo que no le ha ido tan bien a él tampoco. Bueno, envejecer es algo natural y es algo que creo no es tan sencillo, entonces que hay que tener con mucho cuidado. Por otro lado, y con una especie de sonrisa o un guiño a nuestro amigo Mancuso, las plantas no entran para nada en todo lo que les dije. Todo lo que les dije es falso para las plantas. Las plantas son otro tipo de organismos que viven miles de años. El alerce chileno, el secoya de Estados Unidos y el ahuehuete mexicano, el árbol del tule en Oaxaca, tienen más de 2000 años. Entonces, claramente tienen otro tipo de regulación. Tienen que, obviamente la diferencia es que no tienen corazón los árboles. Puedes querer un árbol, pero el corazón de un árbol no tiene algo que late toda la vida. De alguna manera nuestra vida está contada en el número de latidos que tenemos. Y finalmente les quiero dejar esta idea de que no todo está determinado por ADN. Y esto es algo que son bacterias que están creciendo. Bueno, es una imagen cada media hora y ven las bacterias, se reproducen y de repente, ¿qué empieza a suceder? Se transforman en esporas. No tienen comida y en lugar de seguir creciendo, en lugar de seguir dividiéndose como se están dividiendo, de repente deciden que se van a volver esporas. Si se fijan, todas estas bacterias salieron de una sola bacteria al principio y se dividieron en 2 horas, ¿no? De una sola bacteria llegamos a más o menos 10. Entonces tienen el mismo genoma estas bacterias. Todas vienen de la misma bacteria. No hubo mutaciones, o sea, no hay tiempo para eso. Y a todas se les acabó al mismo tiempo más o menos la comida. Pero decidieron en tiempos diferentes transformarse en esporas. Esas cosas blancas que ven son las esporas. Las esporas que son, bueno, son una especie de transformación de la bacteria en donde hiberna y resiste, y se han encontrado esporas que resisten millones de años. Entonces mi punto es el siguiente, no todo es determinado por el genoma, cada quien toma sus decisiones dependiendo de cómo mide los cambios externos, y la mejor manera de resistir es hibernando o reproduciéndose de alguna manera. Muchas gracias.